antes de empezar es recordarles que los aztecas se desarrollan y van a tener su auge a fines del periodo prehispánico, en más o menos del año 1325 que fundan Tenochtitlan al año 1521 que son vencidos por los españoles, es decir, son pueblos del posclásico y del posclásico tardío. Si ustedes, para que lo referencien con las conferencias que llevamos, los teotihuacanos se habían desarrollado muy cerca del Valle de México en más o menos a principios de la era cristiana, y esto es 15 o bueno, 14 y 13 siglos después. Y los mayas habían tenido su florecimiento, todo esto que vimos las 2 semanas anteriores o las 2 sesiones anteriores, del 300 al 900. Todavía entre estos mayas del clásico a los aztecas, pues hay unos cuantos siglos, ¿sí? Entonces, quiero que ubiquen esa gran diferencia. La otra segunda cosa que quisiera mencionar antes de empezar es que la historia azteca tenemos muy buen registro, a pesar de que se destruyeron la ciudad los españoles y que acabaron con muchas de sus tradiciones. Tenemos códices indígenas, o sea, pictografías en que ellos describen. Los españoles encontraron ancianos indígenas que todavía se acordaban de los sucesos que narraron, y por lo tanto la memoria oral o la historia oral que se transmitían de padres a hijos fue recopilada y ya fue escrita en caracteres latinos. Y luego tenemos la capacidad, o bueno, la observación directa que hicieron los españoles de las ciudades indígenas, de la forma de gobierno, de la forma de tributación, del tipo de guerra que tuvieron, porque los vieron vivos. Entonces, pues tenemos mucho más fuentes de información indígenas, españolas y de tradición indígena, pero registradas por españoles. Otra cosa que quiero también subrayar es que esta historia que vamos a contar es la historia oficial, es decir, es la historia que los gobernantes aztecas quisieron contar a su pueblo sobre su propio pueblo, y que transmitieron a través de la educación, de los cantos, de las fiestas, etcétera, trataron de que quedara en el imaginario popular, y por lo tanto es una historia que se guarda muchos secretos y justifica muchas cosas que hicieron los aztecas, ¿sí? Como la historia política o como la historia que estudiamos nosotros en primaria y en la SEP, que tiene tintes y intereses y agencias específicas, o sea, crear una sensación de nacionalismo, crear un orgullo por el pasado indígena, etcétera. Entonces, hay que tomar con pinzas mucho de lo que dicen los aztecas, pero les voy a ir diciendo lo que se ha podido ir comprobando a través de la arqueología y a través de otras ciencias que pueden, de alguna manera, han encontrado cosas que corrigen en algún sentido, matizan y en otro caso, muchas comprueban lo que dice o lo que podemos ver plasmado en los códices, en las esculturas y en lo que quedó escrito en el momento del contacto. Entonces, ahora sí, les pedimos a todos si podemos apagar todos nuestros videos y nuestros audios, para que podamos empezar con la presentación y podamos ir viendo y se pueda grabar la sesión de manera que después los que no lo puedan ver en directo la puedan ver grabada. Muchas gracias. Ahí voy, ¿sí? Entonces, perdón. Voy a compartir mi pantalla y detener mi video. Ay. Espero si me puedes nada más, Liliana, asegurar que ya esté compartida la pantalla. Muy bien. Soy Mon. Hola, Connie. Sí, hola, se está viendo bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con esta historia que nos contaron los propios aztecas y lo vamos a ir viendo sobre todo a través de sus códices y de sus pictografías. Bueno, por supuesto, la historia azteca, todo el mundo, por nuestra primaria y nuestra secundaria, sabemos que los aztecas decían haber salido de un lugar original en donde habían vivido, que se llamaba Aztlán. Aztlán significa lugar de las garzas blancas o lugar de blancura. Y esto, vamos a ver, tiene que ver con que es el lugar de origen, es el lugar puro, es el lugar en donde empezó su historia y por lo tanto está mitificada. Y no sabemos si es un lugar real o es un lugar prototípico o arquetípico que ellos idearon, o bueno, ellos pensaron mucho tiempo después
con referencia a su historia posterior. Como todos saben y lo dibujan los códices, aquí pueden ver un códice más de la época colonial y un códice con una tradición muy indígena, el códice Boturini o la tira de la peregrinación y el códice Cospi, dicen haber salido de un lugar rodeado de agua, una isla rodeada de agua, en la que vivían, y por eso ponen las casitas aquí y acá, los aztecas. Es otra cosa que tenemos que corregir. Ellos a sí mismos no van a quererse llamar aztecas porque salieron de Aztlán. Mon, se está viendo no sé por qué tu cuadro en mi pantalla, no sé si en la de los demás, y interrumpe las imágenes. Entonces, bueno, es una isla rodeada de agua y en ella se pone que había construcciones y que había dos personajes, un masculino y uno femenino, que ven cómo en la fecha 1 pedernal, los aztecas, por orden de su dios Huitzilopochtli, aquí se ve. Mon, ¿podrías cerrar tu imagen, por favor? Los aztecas, no sé, yo la sigo viendo. A ver. Yo estoy viendo lo que estás proyectando. No sé Ok. lo que más. Bueno, yo veo nada más tu cuadrete, no a ti, pero sí el cuadrete. Bueno, entonces, esto es importante. Están haciendo un paso por agua, por eso están pasando a una naturaleza distinta. Y esto es importante porque no sabemos si sí salieron de una isla. Ha habido pues, corrientes de arqueólogos, muchos arqueólogos mexicanos que han intentado localizar geográficamente Aztlán, y hay dos hipótesis más fuertes. Sabemos que era el noroeste, venían del noroeste de la República. Unos piensan que de la zona de Michoacán, otros piensan que todavía un poco más arriba, en la zona de Colima, Nayarit, el sur de Zacatecas. Entonces, ahorita vamos a ver por qué, pero de eso no tenemos constancia plena. Lo que sí sabemos es que en la mitología azteca o en la historia azteca, su dios les dice que salgan, que abandonen Aztlán, que abandonen a los aztecas y inicien una peregrinación en búsqueda del lugar que él les ha reservado. Como todo pueblo imperialista van a ver cómo, o sea, están mandados por Dios, el Dios les está prometiendo que les dará una tierra en donde poder desarrollarse. Y salen en el uno cuchillo o uno pedernal y cruzan el agua. Y esto es interesante porque cruzar el agua significa, como les digo, pasar a otra naturaleza, nacer como grupo, ¿sí? Entonces, el códice continúa, en varios de los códices continúan diciendo que esta peregrinación, y por eso ven las huellitas que se van alejando de Aztlán, fue guiada por 4 sacerdotes, 3 hombres y una mujer, Chimalma, y nos dan los nombres de los 4 sacerdotes que representaban, y que su Dios les ordenó que a partir de entonces ya no se llamaran aztecas, sino mexicas, los hombres de Meshi, ¿no? Los que seguían a Meshi, que es su dios tutelar en ese momento. Aquí en el mismo códice aparecen los 4 teomamas y también se menciona a 8 pueblos que aquí aparecen como casitas, y aquí están escritas en español, Huejotzinca, Chalca, Xochimilca, Cuitlahuaca, Malinalca, etcétera. O sea, 8 pueblos que según ellos vinieron también de la misma región, que venían en la peregrinación. Esto sí se ha comprobado que es falso, porque por ejemplo los Xochimilcas y los Chalcas que están mencionados aquí llevaban mucho más siglos en el Valle de México a la llegada de los españoles y no se sentían afiliados o emparentados con los aztecas. Bueno, perdón, ya no deberíamos llamarles aztecas, con los mexicas, pero los mexicas tal vez a posteriori querían relacionarse con estos pueblos porque eran muy prestigiosos cuando ellos llegaron al Valle de México. Ellos empiezan su camino guiados por las instrucciones de Huitzilopochtli y cuando van caminando empiezan a presenciar milagros. Por ejemplo, el códice habla de que iban caminando y de repente un árbol se partió en 2 sin ningún tipo de fenómeno que lo provocara. Entonces, los peregrinantes se sentaron a comer, aquí los pueden ver comiendo sus tamales, y hay un molcajete en la parte central, ¿no? Y después de comer, su Dios se comunica con ellos, por eso les está hablando palabras o vírgulas, y todos
los que lo oyen están llorando, les están saliendo grandes lagrimones de sus ojos, porque el dios les ordena que uno de estos grupos, los acolhuas, durante la noche se vayan, y por eso las huellitas se salen del camino y se van por otro lado, ¿sí? Los demás siguen, avanzan hacia buscando estas tierras. Una cosa interesante es que los códices nos van dando detalles acerca de que su vida durante esta peregrinación es difícil y se dedican básicamente a la cacería. O sea, son nómadas recolectores en ese momento, ¿no? Están ahí, los pueden ver, con pieles de animales y con su arco y flecha. Van guiados por la mujer, por Chimalba. Le está enseñándonos los códices. Perdón, Rayo, apaga tu micrófono, que acabamos de oírte, ¿ok? Estos teomamas cargan, y esto es muy interesante, cargan un bulto que, según las fuentes, traían reliquias y objetos para comunicarse con los dioses, sobre todo con Huitzilopochtli o Meshi, que es el que les va dando las instrucciones principales. Y van pasando por lugares desérticos, por eso se piensa que vienen del noroeste, porque además, sí, algunos de los nombres de lugares sí se pueden reconstruir, pero son ya casi llegando a Hidalgo, el Estado de México, etcétera, pero vienen del noroeste. Aquí pueden ver cómo dicen que siendo cazadores recolectores, y cuando se les presentó Huitzilopochtli como águila y les trajo el lanzadardos, le hicieron sacrificios humanos sobre unas biznagas, como pueden ver, pues son vegetación de zonas desérticas. Siguen avanzando y el códice nos va a ir diciendo lugares por los que pasaron. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que pasaron enfrente del cerro donde lloró el Huasteco, o pasaron frente a Coatepec, el Cerro de la Serpiente. Hay muchos lugares o nombres que se repiten con nombres de lugares muy importantes en el Valle de México de los siglos posteriores. Por eso se piensa que son míticos, no históricos. Luego vamos reconociendo lugares que sí son, de hecho, parte de esta ruta, y que los mexicas comentan que algunos de los que venían con ellos se van queriendo quedar en ellos. Por ejemplo, una de las grandes escisiones de esta peregrinación se queda en el bellísimo lago de Pátzcuaro. Cuando llegan ahí, una parte de los que vienen peregrinando y penando por encontrar comida, dicen, pues de aquí somos, o sea, esto es un lugar precioso, tenemos agua, tenemos tierras cultivables, tenemos suelos fértiles y tenemos comida del lago, etcétera, patos, etcétera, y se separan. Y los líderes de Huitzilopochtli dicen que no, que ese no es el lugar, que Huitzilopochtli les dice que sigan adelante. Entonces, un grupo se queda en Pátzcuaro y siguen avanzando. Otro grupo escoge Malinalco. Y cuando pasan por Malinalco, deciden, hay una escisión, una rebeldía en contra del líder de Huitzilopochtli, del Calpulli de Huitznahuac, que es el que trae el bulto con las reliquias de Huitzilopochtli. Y bajo el pretexto de que la diosa Malina Xochitl, la hermana de Huitzilopochtli, que es hechicera y de malas artes, dicen las fuentes, o dice la versión oficial mexica, convence a muchos de que se queden ahí y que no le hagan caso a los líderes de Huitzilopochtli. Y entonces los líderes de Huitzilopochtli deciden abandonarlos y los dejan en Malinalco y ellos siguen adelante. El códice Borturini, o la tira de la peregrinación, que es uno de los pocos códices pues de estilo y de factura prehispánica, porque está hecha en papel amate, y ese afortunadamente está en México, en la bóveda del Museo de Antropología, es uno de los pocos códices que tenemos de los originales. Nos dice los años que se quedan en cada lugar, aquí pueden ver son 5, 10, 12 años, y nos dan sus nombres, y dicen que en el lugar del Zompantli, o el lugar del altar de cráneos, vivieron estos 12 años, y en el último año que estuvieron ahí se celebró una ceremonia de fuego nuevo, o sea, se habían cumplido 52 años en la peregrinación, se prendió el fuego nuevo y siguieron avanzando y pasaron a vivir 4 años en Chaltoca, en el lugar de las hormigas. Y siguen avanzando, y así el códice nos va dando ya datos muy precisos, y les digo que a partir de Tula y un poquito más arriba, sí van dando nombres de lugares que sí podemos ubicar geográficamente en el mapa.
Algunos piensan que vinieron no tanto de Zacatecas o de Michoacán, sino de la presa, bueno, la laguna de, en Guanajuato, donde hundieron el edificio, perdón, de Cuitzeo, no, la laguna de Cuitzeo es en Michoacán, ahorita les digo, perdón, es un lapsus de esos que tiene uno cuando está hablando y hablando. Bueno, el códice nos dice que luego también, además de pasar por lugares, fueron aprendiendo y cambiando sus formas de vida, y entonces nos enseña cómo en Huastepec aprendieron a aliviar el pulque o sacarle el aguamiel y a preparar el pulque. Vivieron otros 4 años y se fueron al Cerro del Cuchillo, al Ixtepec, ¿sí? Así poco a poco van pasando de lugar en lugar, tenemos los datos, los años que vivieron en ello y cómo siguen avanzando por el deseo de encontrar un lugar mejor donde establecerse. Y por fin llegan por el noroeste a lo que es la Cuenca de México, nosotros el mal llamado Valle de México, que estaba ocupado por 5 grandes lagos, Chaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, interconectados, que en época de lluvia parecían un solo espejo, en épocas de secas los lagos del norte eran de muy poca profundidad y entonces se separaban del lago de Texcoco y entran a la zona de la Cuenca de México, que es un lugar privilegiado para establecerse. Entran por el noroeste, pero pronto cruzan hacia la otra parte y se vienen y se establecen en varios sitios, van dándonos los nombres, hasta que escogen el Cerro de Chapultepec, que está aquí. Y ahí se quedarían 20 años, o sea, es el primer establecimiento largo y en el lugar en el que sí se quieren quedar, o sea, ellos lo escogen, es un lugar privilegiado con un bosque tupido abajo, directamente en la orilla del lago. Además, los códices nos dicen que el Cerro del Chapulín o el Cerro de Chapultepec tenía una gran manantial de agua dulce en la parte baja, del cual podían sacar su agua, y van a ver cómo es uno de los lugares que abastece a Tenochtitlan después por medio de un acueducto de agua dulce. Además, desde el Cerro de Chapultepec observan la dinámica del lago en estos 20 años y le echan un ojo al islote en donde después fundarían Tenochtitlan y le ven todas sus ventajas. Le ven la ventaja defensiva, ser un islote para un pueblo que vamos a ver es muy bélico, y la ventaja de estar en el centro de las comunicaciones por vía de canoa, que hace mucho más ágil la comunicación con todas las orillas del lago y mucho más barato el costo de transporte. Una cosa también interesante de esto, bueno, es que viven en Chapultepec, ellos están felices de estar en Chapultepec y se piensan quedar ahí, pero dice la propia historia azteca que el enemigo de los aztecas, que es el hijo de esta diosa o líder que los detuvo en Malinalco, el hijo de Malinaxóchitl, que se llama Copil, había venido a envenenar a todos los pueblos que estaban ya establecidos en la Cuenca de México mucho antes que la llegada de los aztecas a Chapultepec, a decirles que tengan cuidado con estos invasores, que porque son muy bélicos, muy salvajes y que están en peligro sus intereses. Y entonces, dice la fuente, que todos estos pueblos sedentarios de muy larga tradición en el valle se unen y hacen la guerra contra los mexicas en Chapultepec. Aquí les traje la escena ya en un códice influenciado ya por un pintor español. Vean el pobre chapulín que pintan, es casi una oruga con patas y con alitas, pero es como estalla la guerra contra los mexicas que están en su islote y empieza a derramarse la sangre, o sea, tiñen de sangre porque los mexicas van a ser vencidos en Chapultepec y expulsados de Chapultepec. Una cosa interesante de la narración de esta expulsión de Chapultepec es que cuentan que a pesar de que perdieron, mataron a Copil, o sea, al que los había puesto en su contra, y lanzaron su corazón al lago. Y dice la fuente, y en el lugar en donde cayó el corazón vencido de Copil, del enemigo vencido, surgió el tunal con sus tunas rojas, que son la representación de los corazones de los vencidos. Van a ver, por eso va a ser
esta imagen de nuestro escudo nacional muy importante, porque el águila, que es la representación de Huitzilopochtli, el dios de los aztecas, se para sobre el corazón de los vencidos. Es decir, es como un anuncio de que desde ahí ellos gobernarán al mundo a través de imponerles, a través de la guerra y al haberlos vencido, su dominio. Bueno, entonces los expulsan de Chapultepec y pobres, ponen aquí en el códice que en Chapultepec se celebró una ceremonia de fuego nuevo y hubo guerra. Vean esto porque es muy bonito, es una macana con navajas de obsidiana y una rodela o un escudo de guerra, y alrededor le ponen los piecitos, como diciendo que se dieron de macanazos. O sea, estalló la guerra, los expulsaron, y por eso vemos a los mexicas nuevamente vestidos como salvajes, con pieles de animales, en medio de los juncos del lago, llorando amargamente porque no tienen dónde establecerse. Y entonces van y le piden al señor de Culhuacán, el Cerro Curvo, que les dé una tierra para asentarse, a cambio de ser sus mercenarios, o sea, su ejército mercenario en guerras y traerle dominio sobre otros pueblos. Esto es muy, muy interesante porque aquí se ve en la lámina, sigue continuando, como el rey de Culhuacán les ordena hacer la guerra, Culhuacán, guerra contra Xochimilco. Y los aztecas van en nombre de Culhuacán y hacen la guerra, y cuando regresan a informarle de su triunfo, le dicen que han hecho la guerra con Xochimilco y que le traen costales. Y entonces él pregunta, ¿y para qué me trajeron estos costales? Y le dicen los mexicas que es que consiguieron, que tienen tan pocos, que consiguieron tantos cautivos de guerra que en vez de traérselos, les cortaron una oreja para que pudieran contarlos. El señor de Culhuacán voltea horrorizado la cabeza y dice, son ustedes unos salvajes, pero les otorga permiso para vivir en una de sus tierras que se llama Tizapán. Si nos ubicamos aquí en el Valle de México, aquí está la isla que después sería Tenochtitlan, aquí está Chapultepec, como mencioné, un lugar ideal para ver la isla o el islote y empezar a hacer cálculos de que les interesa. Los expulsan y se cruzan y vienen aquí a Culhuacán, aquí está la capital de Culhuacán, y les dan unas tierras que dice la historia oficial azteca que con muy mala intención, que les dieron unas tierras llenas de animales ponzoñosos, porque el señor de Culhuacán les tomó miedo después de que vencieron a los xochimilcas y quiso darles unas tierras en donde ellos sufrieran y sobre todo se extinguieran por sí mismos y no tenerles que enfrentar. Esto les va ganando prestigio, sus incursiones en favor de Culhuacán les va ganando prestigio entre todos los pueblos del lago como grandes guerreros, muy valientes y muy salvajes, y les empiezan a tener mucho miedo. La parada en Tizapán termina cuando los aztecas le piden, los mexicas le piden a Culhuacán, al señor de Culhuacán, que les dé una de sus hijas para hacerla su diosa. Y el señor de Culhuacán, muy contento, piensa que con eso se van a quedar muy tranquilos y que los va a poder manipular. Les manda una hija y luego lo invitan a una fiesta, y cuando el señor de Culhuacán llega a la fiesta y sube al templo de los aztecas y entra a la capilla, se da cuenta que han matado a su hija y que el sacerdote está vestido con la piel de la hija. Entonces sale furioso y les grita a los culhuas que estos salvajes que a los cuales les dimos alojamiento y hospedaje y los dejamos gozar de nuestras propiedades, han matado a mi hija, pelean y los expulsan de Tizapán. Esto es un pretexto que buscan los aztecas porque ya se sentían fuertes, pero les sale mal la jugada, pierden, y entonces tienen que cruzar, y las fuentes nos dicen que cruzan con gran dolor, llorando, pidiendo a sus dioses protección, y tienen que peregrinar por varios lugares que se están mencionados aquí. Y cuando están por aquí, por un lugar que se llama el lugar del baño de vapor, etcétera, algunos de sus sacerdotes tienen la visión, el milagro, la visión de que en la isla, esta isla que ya habían vigilado y de alguna manera estudiado tanto, se apareció el águila sobre el nopal, con
donde están los corazones de los enemigos vencidos, y las fuentes españolas dibujan una serpiente en la boca. Ese códice es un códice ya español, el Atlas de Durán, en donde aparecen los mexicas viendo el milagro. En otro códice, el Cospi, también aparece el tunal y el águila con la serpiente en la boca. Sin embargo, en muchas de las narraciones orales no se menciona la serpiente, se menciona que todo lo ven blanco, que los pescados del lago, el tunal y el águila se ve blanca. ¿Por qué? Porque están pensando que han regresado al lugar de origen. Recuerden que si ellos dicen venir de Aztlán, de una isla blanca, con toda pureza, y entonces lo que quiere decir es que después de este peregrinar, su Dios les entrega otro lugar en donde iniciar otro periodo de su historia, el periodo glorioso, digamos. Entonces es un signo de pureza y de lo intocado. Y los mexicas afirman que el islote estaba vacío. Lo que vamos a ver era falso. Pero lo que les quería enseñar es la imagen por la cual los españoles, y hay varias imágenes indígenas, que es cómo lo pintan los indígenas, en un monumento que es el Teocalli de la Guerra Santa, que es un trono donde se sentaba Moctezuma en forma de una pirámide. En la parte trasera tiene este relieve en donde aparece el águila, que es el símbolo de lo solar, lo celeste, lo masculino, de Huitzilopochtli, en su forma de gran guerrero astral, que se para sobre el nopal, que está surgiendo de la boca de la tierra, con sus grandes tunas, pero como ustedes pueden observar, en el pico no lleva una serpiente, lleva una corriente de agua y una corriente de fuego. Esto es lo que en la iconografía azteca se llama el Tlachinoli, agua y fuego. Y es una corriente que se entrelaza, que representa los dos aspectos del cosmos distintos, el agua, lo húmedo, lo nocturno, lo femenino, la fertilidad, y el fuego, lo celeste, lo masculino, lo de arriba, lo astral. Y los aztecas dicen, y eso se lo narran, y los sacerdotes españoles lo registran, que si la tierra, si en el mundo el sol se quedara fijo y estuviera todo el tiempo brillando, nos quemaríamos. O sea, si predominara el fuego, nos quemaríamos y nos achicharraríamos sobre la superficie terrestre, pero que si su contrario, el agua, lo nocturno, predominara, nos pudriríamos. Entonces, que la vida solo se puede dar si se combinan el agua y el fuego. Una época gana el fuego y una época gana el agua. En las secas gana el fuego y el calor y el sol. En las lluvias gana la humedad, la tierra, lo nocturno. En el día y en la noche, en las estaciones, etc. Entonces es este balance cósmico que se logra a través de que, por eso este signo, el Tlachinoli, se convirtió en el signo de la Guerra Santa, que es la justificación que dan los mexicas a dominar al mundo. Ellos tienen que hacer la Guerra Santa. Incluso cuando ya no quieren conquistar pueblos, hacen la Guerra Florida para conseguir corazones, para alimentar a las dos fuerzas del cosmos, al agua y al fuego, para que se balanceen y que permitan la vida sobre la superficie terrestre. Por eso vamos a ver que no solo el águila habla de agua y fuego y de Guerra Santa, en el Teocalli de la Guerra Sagrada, el rey azteca, el dios azteca sobre la superficie de la tierra, en el quinto sol, están hablando de agua y fuego. Las fechas están hablando de agua y fuego. Las deidades que gobernaron las 4 eras anteriores están hablando de Guerra Santa. Entonces, nuestro escudo nacional tomó la versión española del milagro, pero no coinciden todas las versiones en que haya habido una serpiente por medio. Y arriba de este trono se pone la fecha de fundación de Tenochtitlan, que es el 2 Casa, que es 1325. Bueno, esta es otra imagen de un códice que se pintó ya en papel español, en papel europeo, para mandar a Felipe II, pero lo pintó un tlacuilo o un pintor indígena. Y entonces empieza, lo primero que tenemos arriba es el signo del 2 Casa, los años que llevan ya en Tenochtitlan, y se pinta el islote
tal y cual ven los mayas, los aztecas y todos los pueblos mesoamericanos la superficie terrestre, una plancha plana dividida en 4 rumbos, el este, el oeste, el norte y el sur, y en el centro es donde se da la vida, ¿sí? Entonces, como vean, ¿por qué escogieron la isla? Porque era una reproducción en micro del cosmos, o sea, una plancha plana flotando en agua, igual que ven el mundo, ¿sí? Y por eso pensaron que también su lugar de origen había sido un islote, porque representaba la maqueta del cosmos, ¿sí? Y por eso tal vez lo ven todo blanco. Lo que es interesante aquí es que nos ponen el nombre de Tenoch y por qué este islote tomó el nombre de Tenochtitlán, el lugar de Tenoch, porque Tenoch era el líder de todos los líderes de las tribus o calpulis que venían en peregrinación y que se asentaron en el islote. Y nos dice que todo esto está sustentado en la guerra, por eso ponen las puntas de flecha y las rodelas o los escudos. Y cuentan, bueno, y aquí ponen cómo los mexicas, para apropiarse del islote que ya era de Azcapotzalco, tuvieron que convertirse en guerreros de Azcapotzalco y así le pagaban la renta del lugar. Nos dan los nombres de cada uno de los líderes que venían guiando, por ejemplo, este se llamaba Sandalia, otro, bueno, se llama Mexicatzingo, el pequeño lugar de mezquites, y luego que, como eran muy pobres al principio, hicieron su altar de cráneos, su Zompantli, y su primer templo a Huitzilopochtli de madera y paja. Y que pasaron muchas penurias durante los primeros años porque pues, el islote era un lodazal, tenía pocos recursos y se dedicaron a explotar los recursos del lago, sobre todo la caza de los patos y los pescados y la pesca, y a cambiarla o a intercambiar estos productos del lago por madera y piedra que traían de las orillas de la laguna. Bueno, las fuentes nos cuentan que eran 2 islotes por separado, Tlatelolco, el islote del norte, y Tenochtitlan. Y que unos mexicas se fueron y fundaron Tenochtitlan, donde harían el templo mayor como su corazón, y otros, peleados con ellos, se fueron y fundaron Tlatelolco en la otra isla. Y ahí, más que un gran centro urbano, se fundó el más grande de los mercados y el más importante mercado hasta la llegada de los españoles. Estas 2 islas fueron unidas poco a poco a través de la construcción de chinampas, que las llegaron a unir en una sola gran isleta, y además de las chinampas que se construyeron para unir Tlatelolco y Tenochtitlan, por eso se formó esta entrada de agua que los españoles llamaron la lagunilla, y es donde está la lagunilla y Tepito, digamos, ¿sí? Esto es el suelo. Y la otra parte en donde construyeron chinampas, lo más que pudieron, es la parte sur, porque aquí llegaba el agua dulce de Chalco y Xochimilco y entonces era la buena para ser cultivada de manera intensiva a través de las chinampas. Entonces, los tlatelolcas, en los anales de Tlatelolco, juran y perjuran que ellos fueron los primeros que ocuparon un islote. En la versión tenochca dicen que primero se fundó Tenochtitlan y a los 13 años los tlatelolcas, muy inconformes, se fueron y fundaron Tlatelolco. Van a ver cómo hay un pique muy grande entre Tlatelolco, que es el poder económico, y Tenochtitlan, que es el poder político y militar, y van a ver cómo, si con alguien fueron estrictos los mexicas tenochcas, fueron con los mexicas tlatelolcas. Ahorita lo vamos a ver en sus imágenes. Bueno, en 1376, la fundación es 1325. En 1376, los aztecas deciden que sí siguen organizados como una tribu con un líder que tiene que consensuar y tomar decisiones apoyado por los líderes de estas tribus, nunca van a ser respetados por los pueblos sedentarios que tienen muchos siglos aquí y que tienen verdaderos reinos. Entonces, deciden escoger un rey y formar una nobleza que pueda ser respetada por los otros pueblos. Y escogen a un líder que se llama Camapixtli, que es hijo de un mexica,
con una mujer de Culhuacán, cuando estuvieron en esa tierra de animales ponzoñosos que creyeron que se los iban a comer, y en cambio los aztecas se los habían comido y habían sobrevivido con eso. Entonces, Acabapixtli funda la nobleza azteca y entonces ya empieza un gobierno personalizado o centralizado en un individuo, el tlatoani, el que habla, y por eso siempre los gobernantes aztecas aparecen representados con su vírgula y su vírgula pintada de azul, porque es el que manda cosas y dice cosas preciosas. Y los tres primeros tlatoanis, o en plural se dice tlatoque, los tres primeros tlatoque mexicas, que son Acamapixtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, trabajan, hacen la guerra, pero la guerra la hacen en favor de Azcapotzalco, porque le están rentando la tierra. Entonces nos ponen como signo de las conquistas que hizo aquí el segundo rey azteca. Las conquistas están los templos quemados de todos estos pueblos, entre ellos Chalco, Tulancingo, Chaltocan, Acolman, cerca de Teotihuacán. Nos dan las fechas en que gobernó los años que gobernó este segundo señor Huitzilihuitl, y nos dicen que en el 7º año del gobierno de Huitzilihuitl se llegó a otra ceremonia de fuego nuevo en el año 2 Caña. Entonces, lo que sabemos es que a la muerte de Huitzilihuitl sube el tercer señor azteca, que es Chimalpopoca, que se llama Rodela Queumea, y él, dice la fuente, era un niño, pero lo escogen entre todos los hijos y los nietos de Acamapixtli, porque es nieto por parte de madre del señor de Azcapotzalco. Y esto los aztecas lo hacen con gran visión, pensando que el señor de Azcapotzalco, al que le tienen que pagar tributo, los trataría mejor si su tlatoani es además su nieto. Y la fuente dice que el abuelo, que es el famoso Tezosomoc de Azcapotzalco, empieza a tener predilección por este nieto y empieza a favorecer a los mexicas. Nosotros pensamos que no es porque tuviera el nieto gobernando, sino porque los mexicas le estaban trayendo grandes riquezas, conquistas a Azcapotzalco, y por eso los va tratando más como aliados que como sujetos. Entonces, Chimalpopoca es todavía un niño y de repente aparecen muertos en su palacio Chimalpopoca, asesinados de noche, y el señor de Tlatelolco. O sea, los dos reyes mexicas. Y los aztecas, los mexicas tenochcas, culpan de esta muerte al sucesor de Tezosomoc en Azcapotzalco, que se llama Maxtla, y dicen que él había mandado matar a los reyes mexicas porque podían ser candidatos al trono de Azcapotzalco. Esto es un pretexto y lo vamos a ver por qué, porque los mexicas se sentían ya suficientemente fuertes y querían dejar de pagar tributo a Azcapotzalco e independizarse. Y esta es la guerra que nos narran en 1427, está ya la guerra, y los tenochcas, para asegurarse el triunfo esta vez, no les vaya a pasar como en Chapultepec o como en Tizapán, buscan la alianza con el señor de Texcoco, Netzahualcóyotl, que está exiliado porque el señor de Azcapotzalco había vencido a su padre Iztlizóchitl, y para que no lo matara al sucesor estaba escondido, y como le ofrece que por qué no se une a México Tenochtitlan y atacan a Azcapotzalco. Y dentro de Azcapotzalco buscan a un tepaneca, a un señorío tepaneca, o sea, de los de Azcapotzalco, del grupo de los de Azcapotzalco, que esté inconforme con que sea Maxtla el gobernante, y este es Tlacopan. Y entre los tres rodean Azcapotzalco y lo vencen. Y esto es bajo el gobierno, ya como había muerto el rey de México, se escoge como señor, como el siguiente rey de México, a Ixcoatl, la serpiente de fuego, que aunque es hijo de una esclava, su padre sí tiene la sangre real, es hijo de una esclava, pero es un habilísimo militar. Y él los lleva a la guerra, él es el que busca a Netzahualcóyotl, el que busca la alianza con Tlacopan, y el que organiza el ataque militar a Azcapotzalco, y lo vence. Esto es el triunfo y la independencia de México, que ya ahora puede hacer las conquistas, pero a su favor, y el botín de guerra es para ellos. Por eso, en la lámina de Ixcoatl, los años que gobierna, pues el primer vencido es Azcapotzalco, en lugar de las hormigas rojas, y luego cuando Maxtla, el gobernante de Azcapotzalco, huye antes de ser
tomado prisionero a Coyoacán con sus parientes, también atacan Coyoacán. Y después termina la guerra de Azcapotzalco, pero la guerra ya no para y se constituye la Triple Alianza, esta alianza de buena voluntad y de ayuda mutua en guerra para hacer conquistas en favor de estas tres cabezas de la alianza, y se ponen o se enlistan todos los pueblos a los que van conquistando. Primero los del sur del Valle de México y luego cada vez más lejos, fuera del Valle de México y fuera del altiplano. Lo que es interesante es que en este códice, el mendocino, en donde nos ponen el nombre del lugar, por ejemplo, aquí está Coajimalpa, para los que viven en Coajimalpa, es el lugar de astillas de madera, y ahí pueden ver el árbol y la hacha y las astillas que están volando, o Mixcoac, el lugar de las serpientes, ¿sí? Nos dan muchos nombres conocidos: Cuitláhuac, el excremento en el agua; Xochimilco, la tierra de flores; Chalco, la piedra preciosa. Pero en todos nada más ponen su templo quemando. Y en el caso de Tlatelolco, el lugar de tierra o el montón de tierra, el códice refiere que además de vencerlos y pedirles tributos, a Tlatelolco, el señor de México, manda matar a su rey, Cuauhtlatoa, el águila que habla, por rebelde frente a sus órdenes. Y como van a ver, estos castigos ejemplares que se dan a Tlatelolco se repiten varias veces en su historia. Bueno, Ixcoatl no solo es famoso por haber ganado la guerra y independizar a los mexicas, es famoso porque manda quemar todos los códices anteriores a este triunfo para escribir la historia oficial. Por eso mencionamos que hay que tomarnos con cuidado a veces lo que dicen los códices aztecas, porque cuando lee uno la versión texcocana o cuando lee uno la versión tlatelolca, los contradicen, ¿sí? Esta es la versión, lo que querían que se acordaran en la posteridad, ¿no? Se funda la Triple Alianza en 1428 y con eso asegura tranquilidad en los alrededores, pero va a ir tomando supremacía y sobre todo liderazgo en el aspecto militar de esta alianza. Bueno, luego sube Moctezuma y Ilhuicamina, que nosotros nos acordamos por la porra del Poli, ¿no? De Moctezuma y Ilhuicamina, que gobierna muchos años, es el flechador del cielo. Aquí pueden ver su nombre, la flecha que está incrustándose en el cielo, y al igual que su antecesor, empieza conquistando pueblos, y hay otro castillo ejemplar, pero a un pueblo de la Mixteca, a Coixtlahuaca, la cementera de serpientes nocturnas, y nos dan hasta el nombre del rey, al que lo ponen como ahorcado, pero bueno, lo ajusticiaron por mostrarse rebelde a obedecer las órdenes de los vencedores. Moctezuma es un gran gobernante y ya empieza a instaurar muchos de los pues de las formas organizativas que van a ser importantes para poder gobernar esta gran cantidad de pueblos que van conquistando. Y aquí lo vemos en una piedra que salió en el arzobispado, en el edificio del arzobispado frente al Templo Mayor. Es la piedra de Moctezuma, y está el rey azteca vestido como Dios, con una imagen de Xutecutli, y también en el pectoral tiene el pie humeante como Tezcatlipoca, o sea, representando a los dioses aztecas, cogiendo de los pelos a la diosa que gobierna o que protege a los Xochimilcas. Aquí pueden ver a la diosa con su pecho flácido, porque es una mujer que amamantó, es una mujer guerrera, por eso trae flechas, pero está siendo vencida y le está tomando los pelos al cautivo. Entonces tenemos las dos imágenes de conquista, o el templo quemado, que era el símbolo. En cuanto un pueblo se daba por vencido, se subían a su templo principal, lo quemaban, y los aztecas se llevaban, o los mexicas, tenochcas, se llevaban varios de los ídolos que tenían las poblaciones en esos templos y se los llevaban como rehenes a los templos de sus dioses. En este caso, el tomar los pelos a un cautivo es interesante, porque los aztecas piensan que todos los seres, los dioses y los hombres, tenemos tres almas. Un alma que está en el corazón, que es la que piensa, que se llama la teoyolía. O sea, los locos y los idiotas están enfermos del corazón, no de la cabeza. La segunda alma, que es el tonali, que es el que nos interesa aquí, es un gas que nos recorre el cuerpo y es el temperamento y la voluntad, y se concentra principalmente en las partes de nuestro cuerpo que crecen, el pelo y las uñas. Por eso agarrar de los pelos a un cautivo significa agarrarle la voluntad.
Y por último, piensan que hay otra alma, una tercera alma, que es el alma que se llama el Ijillot, y está en el hígado, que es el que domina las pasiones. Y piensan que un hombre, para ser feliz y equilibrado y sobre todo sano, tiene que tener un balance entre el raciocinio, el temperamento y la pasión. Cuando cualquiera de estos tres niveles o estos tres almas predominan en ti, tendrás un efecto dañino, sobre todo en enfermedades. ¿Sí? Entonces aquí el rey azteca, representando a sus dioses, está dominando a los dioses protectores de las ciudades o de los pueblos a los que va conquistando. Después de que se muere Moctezuma, sube el siguiente rey, que es Axayácatl, la cara de agua, que está aquí, y están los años que gobernó y también sus conquistas, pero también nos muestra que a Tlatelolco, durante el gobierno de Axayácatl, se le dio un castigo especial, además de quemar su templo, es que tiraron desde la punta del templo gemelo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a su rey Moquihuis, bajo el pretexto de que Moquihuis se había casado entre todas sus esposas con la hija, con la hermana de Axayácatl, y era muy macho y había sido abusador, bueno, que le había pegado y le había maltratado a esta princesa, y entonces su hermano, en venganza, lo manda a matar. Lo que pasa es que los tlatelolcas se habían convertido en fuertes rivales económicos, podían pagar ejércitos y empezaban a ser un peligro para los militares mexicas. A la muerte de Axayácatl sube un rey que viene precedido por haber sido muy destacado militar, por haber ganado conquistas, etcétera, que es su hermano, que es Tizoc. Y él solo gobierna 5 años, su nombre se llama Pierna Sangrante, y aunque el códice nos pinta a Tizoc con grandes conquistas, y la piedra de Tizoc, uno de los monumentos más bellos sobrevivientes de la cultura azteca, lo pintan vestido como Huitzilopochtli y como Xutecutli, tomando de los pelos a sus cautivos, a 16 provincias. La historia narrada nos dice que Tizoc tuvo mala fortuna y que desde que empezó a gobernar, fue electo, hizo una campaña para traer víctimas de sacrificio, para sacrificar en su coronación, y la perdió. Y que esto fue visto como un muy mal augurio. Después tendría otros problemas militares y dicen las fuentes que el rey empezó a tener grandes dolores de estómago y que a los pocos años murió. Una de las hipótesis es que la propia nobleza mexica lo envenenó porque estaba pues trayendo desprestigio frente a los reyes anteriores que habían ganado siempre sus campañas militares. Esto podía haber traído desprestigio a la milicia azteca. Entonces fue eliminado y subió a gobernar su hermano, el gran conquistador azteca, que es Agüizoc. Él es una nutria de agua, es como pueden ver, una especie de ardilla de agua, que era una nutria que caminaba, que poblaba los lagos de México, gobierna todos estos años y conquista pueblos por todos lados, y lleva el imperio a su más grande extensión. Lo lleva hasta el istmo de Tehuantepec, ambas costas, y tiene puras campañas militares victoriosas, pero le preocupa y por eso se retrata en una piedra. Aquí está Huizot haciendo un autosacrificio, chorreando de sangre y alimentando a la tierra con su sangre, pero se retrata enfrente de su hermano, Tizoc, el de la pierna sangrante, para hacer olvidar al futuro lo mal que le había ido a su hermano. Incluso pensamos que la piedra de Tizoc la mandó labrar a Huizot y no Tizoc en estos 5 años que gobernó, para hablar de las provincias tributarias que gobernaban México como si hubieran sido conquistadas por su hermano cuando no lo habían sido, ¿no? Bueno, Agüizo tiene una historia muy particular porque es el gran conquistador, nadie se le resiste, etcétera, y empieza la transformación o continúa la transformación del islote
y lo lleva a convertirse en una ciudad cosmopolita, completamente pues aprovechando los recursos del lago. Para esta época ya quedan conectada la tierra, la islote por tierra firme por 4 grandes calzadas, la calzada del Tepeyac, que llega al cerro del Tepeyac, en donde había un templo a Tonantzin, nuestra madre, nuestra protectora, en donde apareció después la Virgen de Guadalupe. En la calzada del sur, que es la de Mexicalcingo, que venía hacia el sur y se desviaba, una parte se iba a Coyoacán y Churubusco, y otra parte se iba a Culhuacán, la calzada de Tacuba y la calzada de Nonualco, ¿no? Estas calzadas son vías terrestres para llegar, pero interrumpidas por puentes levadizos que se podían quitar en los momentos en que el islote se quería aislar, por ejemplo, cuando era atacado militarmente. Entonces, si venía un ejército enemigo y entraba, estos puentes eran quitados y tenía que meterse al lago y subirse en el otro, cuando ya empezaba otro pedazo de calzada y volvía a tenerse que bajar. Entonces esto era una medida defensiva muy importante para los mexicas y la capacidad de poderse aislar. Por eso Cortés termina haciendo bergantines para poderse acercar al islote por medio del agua, ¿no? Además construyen esto que se llama la calzada dique, que es una calzada que detiene el agua salitrosa que viene del lago de Texcoco para que no le llegue al islote y en cambio esté escurriendo el agua dulce que viene de Chalco y Xochimilco, en donde hay muchos manantiales de agua dulce y son lagos más altos, entonces pierde sus aguas y por eso la ciudad creció mucho más en Chinampas hacia el sur porque eran las tierras mejor irrigadas. En cambio, la parte norte, que no se movía el agua, estaba muy encerrado, era la parte salitrosa y más pobre de la ciudad. Por eso vamos a ver que cuando los españoles se apropian de toda esta parte sur para sus mercedes, los indígenas se amontonan en la parte norte, hacia Tlatelolco, digamos, en la parte norte del islote, y por eso son los barrios pues, más pobres de la Ciudad de México aún hoy, ¿no? Después de Correo Mayor hacia atrás, son los barrios más marginales de la Ciudad de México y donde había menos espacio para construir. Se termina de construir gracias al enorme botín de guerra y a los enormes tributos que recibe el imperio conquistado y consolidado por Aguizot, se termina de construir el Templo Mayor, que es este conjunto enorme de 70 y tantos edificios en el Valle de México, en el islote, para la zona cívico-ceremonial de la ciudad o de la capital. Y a la muerte de Aguizot lo sucede Moctezuma Xocoyotzin, que su nombre es tocado real, como pueden ver, insignias reales. Moctezuma, que también venía precedido por un gran mérito militar, había ocupado los más grandes puestos del ejército azteca y había demostrado su valentía. Es además una persona muy religiosa y muy filosófica. Vamos a ver, la verdad es que Moctezuma lo que tiene es una muy, muy mala suerte, porque Moctezuma piensa que Aguizot ya llevó el imperio muy lejos y que hay muchas provincias intermedias que no está bien consolidado el poder azteca y que cada ratito se están rebelando y se les tiene que ir a castigar. Y entonces decide, en vez de seguir expandiendo el imperio, consolidar su poder, y entonces se empieza a meter con la organización y con el gobierno interno de muchos de los pueblos que ya estaban dominados, y eso hace que haya un odio especial contra los mexicas a la llegada de los españoles. En historia no se vale decir qué hubiera pasado, pero si los españoles hubieran llegado años antes, no hubiera habido tanto odio contra los aztecas, porque no les afectaba más que mandar un tributo, pero seguían gobernando los gobernantes locales. Y si hubieran llegado años después, Moctezuma hubiera logrado consolidar realmente el imperio y hubiera podido prestar una mucho mayor resistencia a la conquista española. Para los que conocen pueblos de la Mixteca, por ejemplo, pueden ver cómo está en el nombre de Axotlán, el lugar donde abunda el axote, o Nochistlán, el lugar donde abundan las tunas rojas, ¿no? Y bueno, el lugar del
Solán el lugar de los codornices, Huilotepec el cerro de los huilotes, Ixtepec sobre el cerro, etcétera, ¿no? Luego, si quieren, en la clase que entra les voy a enseñar un poco de cómo, de la escritura azteca y cómo manejan los fonemas. Moctezuma, como lo pinta este cuadro ya colonial, pues era un hombre, como mencionaba, muy místico, que o sea, tenía gran veneración a las deidades, y por eso cuando llegan los españoles por el este, por donde se fue Quetzalcóatl de Tula y por donde prometió volver, lo primero que les manda como regalos son atavíos de Quetzalcóatl a Cortés, y Cortés lo desprecia, dice que para qué quiere esas plumas, y él se va dando cuenta, no como nos cuentan de que no se dio cuenta y creyó que eran dioses, no, él se va dando cuenta en el trayecto hacia México que no son dioses, pero trata de que lleguen a la Ciudad de México para poder aquí acabar con ellos o controlarlos, y se equivoca. Bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que les dé demasiadas, sobre todo el concepto de guerra que tienen los españoles y los indígenas es completamente distinto, y esto juega a favor de los españoles, mucho más que sus armas de fuego. Bueno, Moctezuma gobierna en el último momento pensando y bajo la ideología legitimadora de que los aztecas deben dominar al mundo. Por eso aparecen en esta piedra que ya les enseñé, el Teocalli de la Guerra Santa, Moctezuma, o sea, el rey azteca y el dios azteca Huitzilopochtli, dominando el quinto sol, que va a acabar con el 4 movimiento, con un gran temblor, ¿no? En medio de los 4 rumbos cósmicos. Ajá. Y lo hacen a través de hacer la Guerra Santa, o sea, de hacer guerra, traer víctimas de sacrificio, ofrendar corazones humanos tanto al sol como a las fuerzas de la oscuridad y de la humedad, para que se mantenga el balance cósmico. Creo que vamos a hacer un análisis de todo lo que dice el calendario azteca para que se den cuenta cómo, pues, este pueblo bélico encontró en esto la justificación de que todos los pueblos, después de ser vencidos por ellos, deberían agradecerles el dominio, porque gracias a ellos se podía mantener la vida y el sustento para todos. Bueno, los códices terminan con el anuncio de la llegada de los barcos españoles en las orillas o en las costas de Veracruz, y con la llegada de los españoles al propio Templo Mayor de la Ciudad de México en 1519, con la llegada de Cortés y sus correligionarios. Bueno, esto es lo que abarca el Imperio Azteca, y el Imperio Azteca, lo que quiero destacar es que no es un imperio territorial, no es un imperio, o sea, nunca se hizo la guerra con el fin de apropiarse de los territorios que iban siendo dominados o vencidos. La idea es apropiarse del excedente económico, o sea, se hace la guerra, y con la guerra, al vencer, el Imperio Azteca y el de la Triple Alianza, también los texcocanos y también los de Tlacopan, establecen una serie de productos que el pueblo vencido le tiene que entregar con cierta periodicidad. En este mapa me gusta porque lo que ven es la expansión progresiva, o sea, aquí está Tenochtitlan, y el primer rey Ixcoatl después, en cuanto vence a Azcapotzalco y se independiza, empieza conquistando las tierras que le van a dar el sustento económico, las tierras buenas para la agricultura, Xochimilco, Chalco, toda la zona de los valles de Morelos que le traen el algodón, etcétera. Incluso van a ver lo de la tierra caliente y los valles de Hidalgo y Toluca, y los minerales de toda esta zona y los productos de tierras templadas del valle de Toluca. Después, Moctezuma se lanza directamente a ciertas conquistas a lugares específicos, es decir, porque quiero conchas, entonces me voy y conquisto esta parte de Veracruz y ya, ¿no? O esta parte de Oaxaca y ya. Después, progresivamente, Axayácatl y Ahuizotl van extendiendo más estas conquistas, pero van dejando muchas zonas intermedias sin conquistar porque no les pueden mandar nada que les interese. Y es Ahuizotl, el gran conquistador, el que vemos lo extiende hacia el norte, pero
hasta que encuentran y son vencidos, los aztecas fueron vencidos por Meztitlán y por el reino, los tarascos de Michoacán, 2 veces en el caso de Tizoc y uno en Ahuizot, son vencidos y entonces se quedan hasta aquí y Ahuizot lleva el territorio hasta el Istmo de Tehuantepec. Los únicos pueblos que en medio de esto no son dominados son Tlaxcala, que no solo es Tlaxcala, Huejotzingo y Tlaxcala, Huejotzingo en la zona del valle, los valles de Puebla, Tlaxcala, Teotitlán del Valle en Oaxaca, Yopilcingo en la costa mixteca de Oaxaca y también Tototepec en la parte sur, en lo que es también la zona de Oaxaca. ¿Sí? Perdón, esto en la frontera entre Guerrero y Chopilcingo, entre Guerrero y Oaxaca, y Tototepec en plena Oaxaca. La guerra va a convertirse pues en el instrumento principal para conseguir el excedente y en la actividad más importante para la sociedad mexica. Lo fue para lograr encontrar el lugar adecuado y luego lo fue para imponer el tributo a los demás y con esto enriquecerse, complejizarse y mantener este enorme imperio. Entonces, nos aparecen en los códices, este es un dibujo de un libro moderno, pero estos son códices en los que nos aparecen, por ejemplo, qué traje guerrero se le daba a los guerreros que habían destacado en una guerra y qué tipo de mantas les regalaba el rey como premio a sus hazañas. Entonces nos van diciendo que si un guerrero salía y en la primera guerra tomaba un cautivo, le daban este traje guerrero y esta manta, y así van subiendo en jerarquía. Y sobre todo cuando ya toman cautivos que tienen esta nariguera, que es una nariguera lunar, que son cautivos de Tlaxcala y Huejotzingo, o sea, sus grandes enemigos, pues van adquiriendo cada vez mantas más finas y trajes guerreros más elaborados, ¿sí? Aquí se ve el líder de los ejércitos aztecas, pero vestido para una visita oficial al palacio, ¿no? Con su manta y sus grandes tocados. Aquí se ven 4 guerreros aztecas vestidos para la guerra, o 2 mancebos aztecas matando o hiriendo en plena batalla, ¿sí? Lo que quiero que quede muy claro es que la guerra es una guerra de honor. En la guerra indígena no hay emboscadas, no hay traiciones, se anuncia, es protocolarísima, o sea, por ejemplo, cuando México le declara la guerra a Azcapotzalco para independizarse, manda a uno de sus grandes nobles, Tlacaele, entra como escondiéndose o disfrazado al palacio del rey de Azcapotzalco, de Maxtla, lo saluda con grandes reverencias y regalos, y lo pinta de blanco y le dice que va a estar muerto, que le están declarando la guerra. El señor de Azcapotzalco le dice que es un gran valiente y que no merece morir por sus vigilantes, y lo ayuda a escapar por atrás para que le vaya a decir a los mexicas que acepta la guerra. La guerra azteca es interrumpida, por ejemplo, con grandes trompetas, se hacían señales cuando ya bajaba la luz y ya no se podía ver, se tocaban las trompetas y los 2 ejércitos que se estaban peleando se separaban y se iban a dormir. Muchas veces se narra que la guerra contra los de Tlaxcala, por ejemplo, era interrumpida porque los de Tlaxcala anunciaban que se iban a ir a Tlaxcala a hacer sacrificio, bueno, que a hacer rituales a sus dioses porque eran fiestas de sus dioses y se volvía a establecer en qué día se hacía. Por eso 3 veces tienen a Cortés derrotado, caído, etcétera, por ejemplo, en la Noche Triste, y lo tratan de llevar vivo, porque no, lo hubieran podido rematar ahí y con eso hubiera acabado tal vez la guerra contra los españoles, pero ellos tratan de llevarlo como a cautivo frente para ofrendarlo en su templo mayor, en un ritual oficial, etcétera, a los dioses. Y por eso también les pues espantó tanto y los sorprendió tanto, por ejemplo, la matanza de Templo Mayor que hace Pedro de Alvarado, mientras ellos están haciendo un ritual y los tienen de huéspedes en un palacio y bien atendidos, salen los españoles y matan a los indígenas, y esto es inconcebible para la guerra azteca. Es protocolaria y de honor el traicionar, el esconderse, el no declarar la guerra, etcétera, es visto como un acto de cobardía y por lo tanto muy, muy penado entre estos. Bueno, ¿cómo funciona la extracción de la tasación?
llegan los aztecas, hacen la guerra y toman en cuenta cuánta resistencia les presentó el pueblo al que están conquistando. O sea, voy a dejarlo aquí, yo creo, porque es todo el sistema de tributos y desgraciadamente ya no me va a dar tiempo de... Ay, perdón, no sé cómo salir a mi pantalla. Uy, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Connie, ¿dejaste de compartir? Ok, entonces déjenme nada más dejar de compartir y entrar a la pantalla de todos. ¿Cómo? Ya no me puedo ver. No sé Ya dónde es. A terminaste ver. la exposición, Connie, ¿verdad? ¿O vas a seguir compartiendo? Sí. No, ya no voy a compartir. Entonces puse deja de compartir, pero entonces ya no los veo a ustedes. Es que tenemos nuestras cámaras apagadas. Ahorita Ok, todas las personas, perdón, ahí está, perdón. vamos prendiendo las cámaras y ya nos vas por ahí visualizando, mira. Entonces, sí, Perfecto. Connie ya con esto Sí, terminó la exposición. sí, Vamos a abrir un sí, espacio para... no me quiero, sí, teníamos una serie de imágenes, tengo sobre cómo funciona la recolección de tributos, porque a los españoles realmente les sorprendió la capacidad y la organización tan minuciosa que tenían los aztecas para pedir el tributo, y la estudiaron muy bien para mandarla a los oficiales reales y para proponer que se cobrara el tributo de manera semejante para el Imperio Español, o sea, para la corona. Es muy interesante porque tiene toda una lógica que es muy racional. O sea, les digo, los pueblos que prestaban mucha resistencia se les iba a cobrar un alto tributo, pero también se tenía ya la idea, o sea, podían producir, jamás pedían más de lo que el pueblo les podía dar o que pudiera significar la extinción de ese pueblo. Entonces, era también de honor, se establecía la tasación y si el pueblo cumplía, los mexicas no se las cambiaban ni se las aumentaban. Tenían que buscar un pretexto para volverles a hacer la guerra. Entonces, por ejemplo, muchas veces morían los comerciantes mexicas cuando pasaban por un pueblo y el Imperio Azteca castigaba a la gente que vivía en esos pueblos diciendo, no me respetaron a mis comerciantes, entonces les vuelvo a hacer la guerra y entonces sí les puedo tasar. Entonces, esos pueblos protegían a los comerciantes aztecas para que no les pasara nada, para que el imperio no tuviera el pretexto para cobrarles impuestos. Y también hay una lógica de distancia enorme. A los pueblos muy lejanos les piden cosas muy ligeras, muy valiosas, muy exóticas, pero muy ligeras de cargar, porque si no, no vale la pena traer maíz cargado desde la Mixteca, digamos. Entonces, hay toda una lógica que les voy a explicar cuando veamos los códices, que hace sumamente eficaz y sumamente racional la extracción de los tributos en el Imperio Azteca. Si quieren, podríamos pasar a preguntas o comentarios que quisieran hacer, con mucho gusto, que ahorita sí tenemos un poquito de tiempo. Y también quisiera que, si tienen algunos temas que quisieran que tratara, voy a tratar religión, rituales, cosmovisión, o sea, forma como ven el mundo, la relación de los hombres con los dioses, la relación de los hombres con su cuerpo, con su alma, etcétera. Pero si tienen algún tema específico que les interesara, los principales dioses, pero si tienen algún tema específico que quieran que trate, con mucho gusto lo incluyo, pero lo traigo preparado y les traigo imágenes para que ustedes puedan, pues, satisfacer sus curiosidades. ¿Hay algunos que estén ya escritos en el chat, algunas preguntas? Sí, en el chat Sí. ya hay varias preguntas. Aquí Si tenemos las primeras que fueron de Adriana Manrique, que dice, hola ¿Sí? Conchita, muchas gracias. Y pregunta, ¿cuál es el nombre que ellos se dan a sí mismos y tenían gobiernos separados Tenochtitlan y Tlatelolco? Sí, o sea, incluso, bueno, ellos se dan a sí mismos mexicas y cuando ya llegan al Valle de México, para diferenciarse se dicen los tenochcas y los tlatelolcas, pero los dos son mexicas, o sea, los dos venían en peregrinación, los dos vinieron, se supone, del lugar original. Sí, claro que tienen gobiernos separados Tenochtitlan y Tlatelolco, incluso cuando México escoge a su primer rey, lo escoge del linaje de los culhuas, o sea, de los que habían, con los que habían estado en Tizapán.
porque los culhuas tenían prestigio de ser herederos de los toltecas, que habían emigrado de Tula y se habían establecido en el Valle de México, y esto los hacía, según los aztecas, pues de herederos directos de los primeros habitantes del Quinto Sol, que para los aztecas son los toltecas. Y México Tlatelolco, mucho más prácticos, y por eso tal vez fueron tan buenos comerciantes y fueron tan florecientes en negocios, ellos dicen, no, yo le voy a pedir un rey a Azcapotzalco, porque el islote es de Azcapotzalco, entonces me va a tratar mejor desde el principio si mi rey es parte de su nobleza. Entonces, sí hay reyes separados. Y lo que hacen los mexicas cuando castigan a Tlatelolco es no les mandan un rey, sino que dentro de la nobleza tlatelolca escogen a alguno que prometa ser, digamos, obediente a los intereses tenochcas. Y por eso, pues, 2 veces no les resulta esto y los castigan y vuelven a escoger a otro tlatelolca, pero proclive a atenerse a lo que digan los tenochcas. Sí, Liliana, creo. Muchas gracias, Connie, y Muchas obviamente también agradecemos la participación de Adriana Manríquez, que siempre es muy activa en tus charlas. También, al igual que Rocío Gómez también por ahí siempre es muy participativa, y tenemos una pregunta de ella. Dice, sí. ¿Es salado el lago del lado de Tlatelolco y Tenochtitlan? Sí. Cuando se unen los 5 lagos en la época de lluvias, ¿se unen aguas saladas y dulces? Sí, el problema es que los lagos, bueno, le llamamos cuenca y no valle porque no tiene salida. Ustedes saben que un valle tiene que tener entrada de agua, pero también salida. El problema para el altiplano, la cuenca de México, es que las grandes montañas del sur, pues la Sierra del Ajusco, cierra la salida del agua, ¿no? Entonces el agua llueve, por ejemplo, en las montañas, cae, se precipita y se va a depositar en las partes más bajas del terreno, que es como una olla, ¿no? Entonces, los lagos del sur eran más altos y más profundos y, como les digo, tenían muchísimos manantiales de agua dulce muy cerca de la orilla del lago. Entonces se vertía y esto hacía que el agua se estuviera refrescando continuamente y como estaban más altos, derramaban en el lago de Texcoco, que es donde está el islote de Tenochtitlan y de Tlatelolco. El problema del lago de Texcoco es el más largo, el más grande, pero es el más salitroso porque todo el muro que formaba a ver, les voy a compartir la imagen del valle, nada más para ver si le puedo explicar a Rocío esto. A ver, perdón, ¿sí puse compartir? No, Connie, todavía no. Perdón, es que, ¿dónde tengo el compartir acá abajo? El problema del lago de Texcoco, como les voy a enseñar, es que, aquí está, déjenme irme directo. Esta me sirve, a ver si... ¿Ahora sí la estamos viendo? Ahí ya se puede ver, Connie, nada más igual ponerlo en modo presentación ahí está, listo. ¿Sí? A ver, Rocío, entonces tenemos aquí Chalco y Xochimilco, ¿sí? Chalco y Xochimilco. Aquí tienes la Sierra del Ajusco. Muy buenas tierras para el cultivo, muy profundas y con agua dulce. Aquí tienes esta pared, que es lo que forma Culhuacán. Esta pared del lago de Texcoco es completamente impermeable. Entonces, el agua dulce de Xochimilco y Chalco se vertía aquí porque este lago, el lago de Texcoco, era más bajo. Entonces, caía el agua. Y aquí estaba Tenochtitlan y acá atrás estaba Tlatelolco. Entonces le llegaba todo el agua salobre de Texcoco, que era profundo, pero como esta pared era impermeable, toda la salinidad del suelo que arrastraba la lluvia y los arroyuelos y los arroyos que caían desde las montañas cuando llovía, se depositaba aquí y se estaba pues disolviendo. Entonces se estaba disolviendo y se mantenía ahí en la base y por lo tanto era muy salitrosa. El problema de este rincón que ocupa Tlatelolco es que le llegaba el agua salitrosa y México Tenochtitlan con su crecimiento le bloqueaba la llegada del agua dulce. Por eso los mexicas deciden construir
la calzada dique aquí para que esta agua ya no le llegue. Ahora, Texcoco tenía una ventaja económica, que era el lago que permitía comunicar con todos los lagos. Entonces, el comercio y la navegación de canoas era principalmente por el lago de Texcoco. Entonces, también la calzada dique tenía que ser interrumpida para que pudieran pasar las canoas y salir, ¿sí? Y detenerle la salinidad. El mayor problema lo presentaban Xaltocan y Zumpango, porque son muy bajos y aquí estos lomeríos no son de altas montañas con vegetación, sino son realmente lomeríos de tierra. Entonces se depositaba mucha salinidad y además tenían muy poca profundidad. Entonces los españoles cuentan y se quejan mucho, mucho en sus crónicas que en las épocas de secas, cuando dejaba de llover, estos lagos llegaban a hacerse charcos y que olía espantoso porque se morían en estos charcos, que daba tan poca profundidad que se morían los pescados que habían quedado atrapados ahí y también los ajolotes y toda la fauna del lago, y que se podrían y olían feo. En el momento que empezaba a llover, se subía el nivel y se podían ser navegables y podían ser utilizables al menos durante la temporada de lluvias. ¿Te contesté tu pregunta, Rocío? Si no, también pueden abrir el micrófono y preguntarme si no. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, la verdad es que Tlatelolco, además, con las dos calzadas que le construyen, la de Nonualco y la del Tepeyac, ahí se les queda encerrada el agua salobre y por lo tanto no se está renovando. Ese fue el problema para Tlatelolco, pero a Tlatelolco ya no le interesaba producir comida, básicamente se dedicaba al comercio y tenía una ganancia económica que podía comprar comida al exterior. ¿Alguna otra, Liliana, porfa? Sí, Connie, por aquí hay más participaciones. Una es de Gisela Herrerías. Y ella dice... ¿Quieres dile a papá que lea? Si quieres, porfa. Y en sus conquistas se iban quedando grupos mexicas a vivir ahí. En la región de Teotihuacán hay pueblos popolocas rodeados por pueblos náhuatl. Sí, sobre todo, generalmente... En Tehuacán, no Teotihuacán. Sí, en Tehuacán, sí, Puebla, sí. En lugares estratégicos sí dejaban gente. Por ejemplo, lugares que fueran importantes en las rutas de comercio o en las rutas de campañas militares. Y la ruta de Tehuacán es muy importante para la penetración hacia todo Oaxaca y llegar hasta el Istmo de Tehuantepec y comunicarse con Chiapas. Entonces, ahí sí dejaron pues fortalezas militares y gente que se quedara a vivir. En otros lados no, porque pues eran zonas que no les interesaba más que el producto que pudiera llegar. Pero sí hay mucha expansión mexica y por eso hay muchos nombres en náhuatl en zonas que ya no son el corazón del imperio, sino que son zonas lejanas. Y también porque ellos rebautizaban los nombres de los lugares. Por ejemplo, conquistaban Oaxaca y en vez de llamarles Benzá, que es como se llaman los zapotecas a sí mismos, pues les pusieron zapotecas, los habitantes del lugar de los zapotes, y entonces le ponen un nombre náhuatl al lugar, pero no es que vivan nahuas allí, sino tal. Lo que sí hacían, por ejemplo, es con los pueblos que se les rebelaban mucho, sí terminaban de quitarles a su gobernante y de ponerles un militar azteca que se quedara a gobernar y vigilarlos. Y a esto se les llamaba cuautlatuanis, o sea, gobernante águila, o sea, un gobernante mexica extranjero que gobierna un pueblo que no es mexica. Pero nada más iban los gobernantes y los burócratas, no una población en general. No tenemos este sistema de colonización, por ejemplo, que tenían los incas, de mandar una colonia completa de incas a una zona lejana para que ellos les enseñaran la ingeniería y la industria y para que manejaran el control del imperio en zonas lejanas. Esto casi no lo hacen los aztecas. Los aztecas se conforman, si les ves o les tazo y les pido lo que yo quiero y me cumplen, que se gobiernen como ellos quieran. No me interesa dominarlos políticamente ni quitarles sus tierras, sino que sigan produciendo y dándome lo que yo quiero de ellos. O sea, es una filosofía mucho más de gobierno indirecto que de realmente, por ejemplo, nunca les interesó que sus dioses fueran venerados por los otros pueblos. En eso se parecen mucho a los romanos, como que, o sea, no están interesados en transformarlos mentalmente o ideológicamente a su forma,
Si cumplen económicamente, no tienen ningún otro problema con ellos. ¿Algo más? Muchas gracias, Connie. Sí, igual Gisela Herrerías pregunta que por qué ahora se dice náhuatl. ¿Nahual? ¿Con L? Náhuatl, sí. Náhuatl. Ahí está, ajá, Náhuatl, náhuatl. ok. Porque hablan náhuatl. Ahora, ahí sí ya, Gisela, por ejemplo, en las que dejaron colonia, o sea, por ejemplo, en Tehuacán, en donde dejaron un grupo grande de mexicas viviendo para vigilar las rutas de comercio, pues ellos siguieron hablando su lengua materna, que era náhuatl. Y entonces por eso ellos dicen yo soy náhuatl. Como los mayas dicen yo soy tzotzil porque hablo tzotzil, o yo soy yucateco porque hablo maya yucateco. Entonces es la lengua que hablan. Por eso se identifican como tales. ¿Y por qué? Pues evidentemente la lengua viene asociada con una serie de tradiciones que son de tradición náhuatl y por eso son muy distintos a los popolocas o a los chanticos o a los mixtecos con los que conviven o coexisten. Pero cada uno tiene su lengua y sus propias tradiciones muy específicas. ¿Te contesta la pregunta, Gisela, o no? Sí, o sea, náhuatl es el nombre de su lengua. Sí. Ok. Sí. Pero hay muchos pueblos hablantes de náhuatl, y no son mexicas. O sea, sí. O sea, por ejemplo, los pueblos que se quedaron en Michoacán siguieron hablando. En el lago de Pátzcuaro hay un grupo de náhuatl. Los pueblos que se quedaron en Malinalco son náhuatl. O sea, hablan náhuatl, pero no eran mexicas porque nunca llegaron a México ni vivieron en Tenochtitlan ni en Tlatelolco. ¿Sí? Entonces, lo de Tenochtitlan y Tlatelolco ya es una especificación de a dónde llegaron ese pueblo náhuatl y desde dónde gobernó ese pueblo náhuatl, o dónde vivió y floreció ese pueblo náhuatl. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ajá. También pregunta Carmen, tu hermana, Ajá. que dice, Malinalco, la pirámide observatorio, ¿ahí es mexica? Sí. Dejaron a estos pobres que no quisieron seguir a las órdenes de Huitzilopochtli, los abandonaron ahí, pero a Huizot, el gran conquistador, regresó y conquistó todo el valle de Malinalco, a sus parientes y a todos los que no eran nahuas ni se habían quedado ahí, los conquistó porque era una vía de comunicación muy importante entre las tierras altas de Toluca y las tierras bajas de Morelos. Entonces, ahí pasaba una ruta comercial muy antigua, mucho anterior de los aztecas, y la quisieron vigilar. Y la construcción de la pirámide monolítica en la punta del cerro de Malinalco para vigilar ese cruce, sí, ya es construcción azteca. Y otra cosa, bueno, interesante es que los militares aztecas iban allí a hacer un ritual muy especial, por eso es, pues no sé si recuerdan la banqueta en donde están las águilas y los jaguares, en donde iban los caballeros águila y los caballeros tigre, y hacían rituales y ofrendaban corazones sacrificados, etcétera, y extraían corazón para venerar a su dios protector, el dios protector de la guerra Huitzilopochtli. Pero esa sí ya es construcción mandada a hacer por el imperio. ¿Ok? ¿Algo más? También pregunta Adriana Manrique, ¿Sí? ¿cuándo y quién les empieza a llamar aztecas? Bueno, eso ya saben que son esas cosas que se van quedando cuando está mal. Ellos insisten en su historia oficial que no se deben llamar aztecas, se llamar mexicas. Pero como dicen venir de Aztlán, los pueblos del Valle de México dicen, son aztecas. Y luego los españoles les empiezan a llamar desde muy al principio, al oír cuando los de Cholula y los de Zempoala, etcétera, les hablan de que el dominio de los mexicas, no dicen los mexicas, sino dicen de los aztecas, de los que llegaron de Aztlán. Y entonces ya nos quedó el nombre y luego es muy difícil, por ejemplo, quitar toda la bibliografía intermedia desde el siglo XV hasta ahora que los llama aztecas. Entonces, cuando ya lees sus fuentes, dices, bueno, a ellos les chocaría, o les hubiera chocado saber que pasaron a la historia como los aztecas, pero, o sea, ellos estaban escapando de los aztecas. Si es que existió Aztlán, también no sabemos si existió, o si fue mitológico, y ya que tuvieron la isla,
o sea, proyectaron hacia el pasado, el lugar de donde salimos también era una isla y hicieron toda esta fábula sobre Aztlán, ¿no? Muy bien. Aquí en el chat ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiera hacer alguna o algún comentario. Algunos de los temas que les interesara que Rocío incluya. Gómez. Oye, a mí sí, a ver, una consulta, esto es un poco en relación con la parte de literatura. La Sí. función del libro que describe a Tlacaelel como quien transformó los mitos, la religión, Sí. toda la parte ideológica de los mexicas, ¿es real? Sí, bueno, ahí tenemos una duda. La versión indígena recopilada por los españoles, que venía de su tradición oral, o sea, lo que les decían a los niños indígenas en la escuela, exalta mucho la figura de Tlacaelel. No me quise meter en la figura de Tlacaelel, la quería tratar la siguiente vez, porque es un personaje interesantísimo para vigilar. Y mi tesis de maestría es específicamente acerca de este hombre que según la narración indígena, que no solo está narrada en muchas de las fuentes indígenas, sino también en la versión que da Diego Durán. Diego Durán es un franciscano que viene a los 3 años a México, se hace sacerdote aquí y juega desde pequeño con niños indígenas. Entonces hablaba perfectamente el náhuatl. Y él escribe la historia de los mexicas y cuando tú la lees te das cuenta que no es él, sino es sus amigos, lo que le narraron sus amigos indígenas, porque habla nosotros los mexicanos y la gloria de nosotros los mexicanos, etc. Entonces es la versión directa de la historia oficial. Durán y todos mencionan muy claramente que cuando los mexicas se quieren independizar de Azcapotzalco, los nobles mexicas que piensan que ya es momento de hacerle la guerra a Azcapotzalco y ganar el botín de guerra para ellos y no para otros, se ponen en concilio, hablan con el pueblo y el pueblo dice, no, no queremos pleito, ya no queremos pelearnos con nadie, aunque paguemos tributo a Azcapotzalco, queremos quedarnos aquí. Y los nobles mexicas le dicen, no, nosotros nos arriesgamos, nosotros lanzamos la guerra y nosotros peleamos, y si no, se comerán ustedes nuestro cuerpo y no sé qué. Y entonces el pueblo, según esta versión, les dice, ok, si ustedes ganan, nosotros siempre los obedeceremos. Por supuesto, esto seguramente lo escribieron después de que ganaron y no fue que sí fue un pacto social, ¿verdad? Pero bueno, así se justifica. Y entonces, entre los nobles mexicas hay una discusión de quién va a ir a declararle la guerra al señor de Azcapotzalco porque lo van a matar. Entonces, Tlacaelel, que es pariente, o sea, está relacionado con Ixcoatl y son los dos grandes líderes de esta comunidad, él se ofrece, él va, él declara la guerra, es al que ayuda a Maxtlatl a salir, a regresar y a decirles a los aztecas que ya pueden iniciar la guerra. Y luego, durante los gobiernos de 5 reyes aztecas, de Ixcoatl, de Moctezuma, de Moctezuma Ilhuicamina, de Axayácatl, de Tizoc y de Ahuizotl, es su primer ministro, es Suzihuacóatl. Y la fuente dice que muchas veces Moctezuma decía una cosa y luego venía Tlacaelel y le decía, oye, no, si hacemos esto va a pasar esto y esto y esto, y dice la fuente, y entonces dijo Moctezuma, háganle caso a mi tío Tlacaelel porque es mucho más sabio que yo, etc. Y entonces va tomando decisiones, y una de las decisiones es destruir los códices para que ya no se sepa la versión de los otros pueblos. Otra es fundar el Consejo de Cuatro, que es el grupo que escoge al rey siguiente. Otra es, y cada vez que muere un rey azteca van y le dicen a Tlacaelel, Tlacaelel, tú vas a ser el rey azteca, vas a ser el Tlatoani. Y él dice, y así lo dice textualmente, ¿y qué más rey quieren que yo sea? O sea, a mí no me interesa el puesto de Tlatoani. O sea, yo como primer ministro, y según esta versión, es Tlacaelel el ideólogo de todo el aparato estatal del imperio, y es el que tiene la idea y es el que lleva a logro que se consolide el imperio. Ahora, no sabemos si esta versión, como la mandó a hacer Tlacaelel, le da tanta importancia a Tlacaelel o realmente sí la tuvo. Ahora, solo
al morir él, solo hubo un Cihuacóatl más, que fue su hijo, pero le tocó la llegada de los españoles. Entonces no sabemos si hubiera tenido tanto peso en las decisiones como la personalidad de Tlacaele, o era simplemente por el carisma personal de este individuo. Entonces, sí creemos que haya existido, no sabemos si su fuerza en las decisiones fue tal, o los que escribieron la historia, porque estaban vigilados por Tlacaele, le dieron mucha importancia. Entonces, no lo vamos a saber, pero es muy interesante el personaje, es fascinante la historia de Tlacaele. Gracias. ¿Algo más? Ya los aburrí. Bueno, entonces, ¿alguno quiere? Sí, manden porfa sus temas y encantada los podemos tratar. Les voy a mandar por medio del chat, bueno, de Liliana, me va a hacer favor, les voy a mandar un artículo que escribí para enseñanza universitaria. Es un libro de historia antigua de México, un capítulo que me pidieron a mí sobre el Imperio Azteca, por si quieren tener datos más sobre las rutas de expansión o los nombres de los reyes, etcétera, por si lo quisieran tener. Ahí está, pues es una bibliografía. Y les decía a los que estaban al principio y muy puntuales, que si alguien quiere alguna referencia o alguna recomendación sobre algún tema específico, que quieran que les mande alguna referencia para que la busquen en libros o en artículos, díganme y yo con gusto se las mando también por vía del correo. Pues les doy las gracias y les agradezco como siempre su presencia y su interés. Y ya la siguiente sesión, pues ya tendremos ahora sí ya el cierre con la última conferencia sobre los aztecas y su mundo interior, digamos. No tanto lo organizativo y eso, sino más bien su pensamiento y su filosofía. ¿Ok? Connie, Pues, para nada nos aburres, ¿eh? Todo lo contrario, está interesantísima, eres un genio. Gracias, no tanto, no tanto, pero realmente es muy bonita la historia. Sumamente preparada y nos tienes apantalladas a todos, ¿eh? Gracias, Tony. Gracias, estuvo padrísimo. Gracias. De nada.